¿Cómo están? Que asisten en este? Estamos un poquito con la señal un poco pésima, pero entre tanto vamos recuperando la señal. Quiero hablarles a todos los presentes que esta noche tenemos como punto del tema a tocar la etapa preliminar y etapa preparatoria de la ley 1970 modificada por la ley 1173 a cargo de nuestro invitado, el doctor Ramiro Carrillo, quien nos va a dar su ponencia. Aprovecho también la oportunidad para darle las felicitaciones correspondientes a todos los paseños y en especial a nuestro invitado que tenemos el día de hoy, porque el 16 de julio han estado de aniversario esa bella ciudad pujante, luchadora, de gente valerosa, de gente que tiene ese coraje que fluye por la sangre. Del mismo modo, quiero dar la bienvenida a mi amigo y mandar un caluroso saludo hasta Camiri, a mi querido amigo el doctor Marco Daniel Soruco, quien nos acompaña noche a noche con la coadministración en todos los conversatorios y la jornada que estamos realizando. Querido doctor Marco Daniel, muy buenas noches, ¿cómo se encuentra? ¿Qué dice mi estimado doctor Elías Tordoya? Un abrazo grande a todos los colegas que nos estamos encontrando pues todos los días en estas jornadas en materia constitucional y materia penal. Definitivamente se están cumpliendo las expectativas y eso hace que todos estemos muy felices. Y las expectativas siguen elevando, siguen subiendo cuando tenemos temas y ponentes tan interesantes como en este caso el doctor Ramiro Carrillo, que desde acá también, aunque tarde, más vale tarde que nunca, ¿verdad? Un abrazo grande al doctor y a todos los colegas paseños, pese que vamos con 2 días de retraso, pero de todas formas un abrazo virtual desde acá, porque lo más importante definitivamente es la unidad, ¿no? Y sobre esa base es la que nosotros podemos construir. Ahora, bienísimo, el tema que vamos a desarrollar es un tema neurálgico respecto a la materia procesal penal, toda vez que vamos a cumplir con 2 de las etapas más importantes posiblemente, a partir de dónde comienza, de dónde inicia el proceso penal. Y por supuesto, tenemos que referirnos a el colega, el docente invitado, el panelista invitado para el desarrollo del presente caso, el doctor Ramiro Carrillo. Si está el doctor Ramiro Carrillo en condiciones, desde acá le enviamos un saludo. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches, bienvenido. Colegas, lamentablemente no hay muy buena señal en la ciudad de La Paz. Permítame un minutito, voy a cambiar de equipo para que sea más fluido, se anda colgando mi aparato. Okay, permítame un minutito, doctor, por favor. Con todo gusto. Adelante, doctor. Gracias. A nivel nacional el problema del internet que tenemos, la verdad que está bastante pésimo, pero pese a las dificultades, nosotros siempre seguimos firmes y dignos, como es el dicho de nuestro querido invitado de hoy, el doctor Ramiro Carrillo, con su célebre frase, siempre firmes y dignos. A pesar de las dificultades tanto en la señal como en el internet, estamos aquí presentes para batallar día a día. Doctor Marcos Daniel. Mi estimado colega Elías Tordoya, todos contentos y con mucho interés de participar aún en estas jornadas en Derecho Penal y Constitucional. Hay que recordar que hemos comenzado las jornadas con el doctor René Sauciri analizando el tema de la vigencia y el cumplimiento de los derechos constitucionales, y ahí hemos plasmado el inicio de toda la cadena que ha venido produciéndose hasta llegar al momento, ¿no? Vamos ya empezando todavía, vamos por los primeros días porque el primer ciclo todavía no ha terminado de estas importantes jornadas en Derecho Penal y Constitucional, ¿no? Después ya hemos continuado con el doctor Joadel Bravo también, quien ha estado con nosotros viendo en materia constitucional, y bueno, ya el turno del doctor Carrillo también con la ponencia de un tema tan esperado posiblemente por muchos colegas, como le decía, el inicio, ¿no? Y acá quiero rescatar esta parte que me parece trascendental. ¿A partir de qué momento
se puede contar con el abogado, porque si vamos al análisis es a partir del primer momento. ¿Cuál será el primer momento entonces, no es cierto? Si vamos nosotros a ver en la escena del hecho, ¿no? En la denuncia, entonces hay que analizar, y esos puntos son la etapa preliminar dentro del proceso, el nacimiento del proceso penal, y por supuesto que nos vamos a apoyar de sentencias constitucionales, y en el transcurso de esta ponencia vamos a desarrollar también algunas diapositivas referentes a este tema en materia procesal. Va a estar muy, pero muy interesante. Todos, y ya se está llenando la plataforma. Superamos las 78 personas, enseguida llegamos a las 100. Hay que decirle al doctor Ramiro más bien que si no se queda sin lugar en la butaca, compañero. Así es. No, la verdad que bastante interesante va a estar el conversatorio de hoy. Había cuenta que tenemos que tomar en cuenta que todo acto procesal da inicio con la denuncia, tanto de manera verbal o escrita, en virtud del artículo 274 en adelante del procedimiento penal, ¿no? Que seguramente nuestro invitado de hoy nos va a dar a ciencia cierta cómo es el procedimiento, las etapas, quizás solicitud de proposición de diligencia en virtud del 306 del procedimiento, y entre otros. Con calma nomás, doctor Ramiro, no hay pena. Mientras tanto, va a ir entrando la gente para que usted esté hasta tanto con todas las condiciones. Usted nos da la luz verde y arrancamos cuando usted esté 100%. Perfecto, querido doctor. Bien, vamos a dar inicio a la etapa preliminar y preparatoria a cargo de nuestro invitado de lujo, el doctor Ramiro Carrillo, quien nos acompaña desde la ciudad hermosa de La Paz, la ciudad maravilla. Querido doctor Ramiro Carrillo, cuando usted guste, por favor, el escenario es todo suyo. Muy buenas noches. ¿Cómo están, queridos amigos, colegas? Alguien se ha metido por ahí. Por favor, ¿cómo están? Por Adelante. respeto al expositor, por favor, no activen su audio. Va a disculpar, doctor. Por respeto al expositor, le vamos a reiterar nuevamente, como todas las noches, bajo ningún motivo activen su audio hasta que concluya el conversatorio, la exposición magistral de nuestro invitado. Y previo a ello, nosotros daremos las luces verdes y las indicaciones correspondientes para que formule sus consultas o dudas con relación al tema que se está tocando. Adelante, querido doctor, mil disculpas. Doctor Ramiro, el micrófono, ahora sí. Ahora sí. Perfecto. Creo que hemos tenido algunas dificultades técnicas. Nos estamos trasladando. Comentarles a todos los colegas de allá de la ciudad de Santa Cruz que aquí en la ciudad de La Paz, en el departamento de La Paz, supongo que también allá en esa ciudad o en ese departamento, como en otros lugares, varios colegas nos están dejando lamentablemente, y hay otros que están pasando por momentos muy difíciles, tanto económico, en la salud, en lo laboral. Es decir, estamos atravesando un sistema muy terrible, difícil de sobrellevar. Los costos médicos obviamente están muy elevados para acceder inclusive a una clínica. El motivo del retraso en este conversatorio y cambiar de lugar inclusive es porque hemos tenido que asistir a un padre que es un abogado conocidísimo en la ciudad de La Paz, que acaba de fallecer, y los hijos, que también son colegas abogados, están delicados de salud. Es decir, no tengo el compromiso, no soy parte del colegio de abogados, no formo parte de una asociación de abogados, pero ha sido nuestro compromiso ayudar, dar la mano en lo que se pueda. Considero que en todos los departamentos existe la mano amiga. No lo hacemos por nosotros, lo hacemos por nuestros colegas para algún día retribuir. Lo más importante es salir adelante y que los conocimientos persistan en todo lo que nosotros hagamos de aquí en adelante. Con ese entretelón, vamos a empezar a tocar un tema muy, muy tangente. Estaba meditando, colegas, todos estos días, ¿qué
de novedoso, qué de bueno se podría tocar en este día. O sea, ¿qué es lo que nos ha tocado? Y estaba escuchando las exposiciones de los demás colegas, de los demás exponentes en este foro, y veía que algo nos faltaba. Por ejemplo, ¿cómo empieza un proceso penal? En una anterior exposición en este mismo foro, había mencionado cuáles son las teorías que nosotros manejamos en Bolivia, aceptadas en Bolivia, la teoría del delito y la teoría del caso. Cuando se tocaba el tema de la teoría del caso, habíamos iniciado señalando de que el abogado, el profesional abogado, que tenga idea cierta de lo que está manejando de su cliente, ya empieza a elaborar una teoría del caso. Pero ¿qué pasa cuando este cliente es más o menos de la talla de Rafael Quispe? Todo un personaje, un vivillo, uno que conoce la norma y que a la final puede llegarnos a nosotros a ser manipulados en el manejo de las ciencias del derecho. Entonces, ahí entramos a la etapa preliminar y a la etapa preparatoria. En la etapa preliminar, obviamente, ya es de conocimiento ustedes, y para ponerlo de muy didácticamente, muy fácil, son los actos previos que nosotros debemos empezar a conocer y manejar al respecto. El artículo 111 del Código de Procedimiento Penal establece, por ejemplo, en primera instancia, que debemos determinar si nuestro cliente habla el español, habla el idioma castellano o habla otro idioma reconocido por el Estado boliviano. Y ahí nos menciona que el idioma, por ejemplo, dice que en todos los actos procesales se empleará como idioma el español, sin perjuicio de que las declaraciones o interrogatorios se realicen en el idioma del declarante. El primer escollo que debemos pasar en esta etapa, no sé si allá en otras ciudades les ha ocurrido, pero aquí en La Paz, lo general de la viveza criolla de los paseños o de algunos paseños es: soy aymara, que me juzguen en aymara; soy quechua, que me juzguen en quechua; soy guaraní, que me juzguen en guaraní, como un medio, una forma de interrumpir o de obstaculizar el proceso investigativo, de ganarle tiempo a un proceso investigativo. Pero al respecto, debemos tomar en cuenta un aspecto, ya sea como abogado del imputado o como abogado de la víctima. El artículo 5 de la Constitución Política del Estado señala lo siguiente, que el Estado boliviano reconoce el castellano y todos los idiomas de las naciones y pueblos indígenas, originarios, campesinos, que son, y ahí está una serie de idiomas: aymara, araona, baoré, besiró, chanichana, cabineño, cayubaba, chacobo, etcétera, ¿no? Hace una relación de los idiomas reconocidos en la Constitución Política del Estado. Y como estamos hablando del procedimiento penal, el reconocimiento de los derechos constitucionales, las personas que simulen, que digan o que sean de pueblos originarios, debemos basarnos a lo que establece el artículo 5. Es decir, que pertenezcan a uno de sus grupos indígenas originarios. El párrafo 2 de la Constitución Política señala: el gobierno plurinacional y los gobiernos departamentales deben utilizar al menos 2 idiomas oficiales. Uno de ellos debe ser el castellano y el otro se decidirá tomando en cuenta el uso, la convivencia, las circunstancias, las necesidades y preferencias de la población en su totalidad o del territorio en cuestión. Los demás gobiernos autónomos deben utilizar los idiomas propios de su territorio y uno de ellos debe ser el castellano. Cuando ha ocurrido la detención del señor Rafael Quispe en La Paz, se ha abierto un debate. Él inicialmente aparece como nacido en la región de la provincia Pacajes, de Calacoto, del municipio de Calacoto, y en la tercera citación, para evitar ser aprendido por la Comisión de Fiscales, aparece con un traje de potosino, simulando que era
quechua, que también sabía hablar quechua. La Constitución Política del Estado, el artículo que hemos leído, determina claramente que uno de los idiomas es el castellano y que el otro debe estar en base a la determinación del territorio y del gobierno autónomo. Ahora bien, ahí surge el problema y el debate para determinar cuál es el segundo idioma de las personas que puedan aducir que son de ese pueblo indígena originario campesino. La medida, estimados amigos, es la aprobación en materia departamental del Estatuto Autonómico Departamental. En el Estatuto Autonómico Departamental, en cualquiera que se haya aprobado, debe constar los idiomas que se conoce la gobernación dentro de ese departamento. Y en lo micro, es decir, en el gobierno autónomo municipal, la carta orgánica. Y en la carta orgánica están los símbolos, el idioma y el territorio. Pero, ¿qué pasa si, como ahora ocurre, muchos municipios no tienen su estatuto o su carta orgánica aprobada? Técnicamente, no tienen un segundo idioma. Por lo tanto, deben ser juzgados en el idioma, con el idioma reconocido oficial, que es el castellano. Ahí está claramente la Constitución Política del Estado. Los demás gobiernos autónomos deben, dice, utilizar los idiomas propios de su territorio y uno de ellos debe ser el castellano. No hay dónde perderse, no hay cómo manipular a la autoridad fiscal ni jurisdiccional. Si no tienen aprobado la Carta Orgánica, son juzgados con el idioma castellano. Entonces, pretender manipular la justicia en este aspecto considero que no es ni ético ni legal. Municipios que no han podido obtener su Carta Orgánica de forma legal, como se dice en el lenguaje simple, se la chupan y son juzgados en el idioma español o castellano. Entonces, el primer escollo que debemos pasar, colegas, es el idioma que muchos lo ven como una forma de perturbar, de alejar el procedimiento. Ahora bien, de la misma forma, la Constitución Política del Estado dice que, como una garantía del debido proceso, que cada persona debe ser juzgada en el idioma que dice tener. Y paralelamente, si es que el tribunal no conociera ese idioma, se nombra automáticamente un traductor. Dice, el procedimiento penal dice, el declarante tendrá derecho a solicitar la intervención de un traductor de su confianza que firmará el documento en señal de conformidad. Pero lo que acuse en tribunales, y esta es otra chicana jurídica, si dice ser aymara, no van con su traductor, sino que piden que el Ministerio Público, por la carga de la fuerza, como un medio de chicana, nombre un traductor a la carrera de lingüística de la Universidad Estatal. Uno o dos a la autoridad comunal general del departamento. Muchas veces han pedido a la CIDOP, han pedido a la CETSUCB que manden un traductor. Pero para ser traductor, y esta es una pericia, debe cumplir determinados requisitos de conocimiento del idioma en el cual va a estar traduciendo. Entonces, muchos jueces y muchos fiscales, a temor de que sean procesados por incumplimiento de deberes, de un procesamiento indebido, inclusive de prevaricato, entran en el juego de esta chicana y van a nombrar traductores a docentes de la carrera de lingüística. Cuando el Código de Procedimiento Penal es claro, no se expresa en castellano, debe llevar su traductor de confianza. Paralelamente o adicionalmente, todas las autoridades deben conocer el segundo idioma, pero el segundo idioma oficial del departamento, no de la región. Craso error ocurre cuando el juzgado es de provincias. Aquí en el
departamento de La Paz, por ejemplo, en la provincia Bautista Saavedra y provincia Muñecas, no se habla el aymara, se habla el quechua, inclusive abarcando la provincia Camacho y todo lo que viene a los subvalles. Entonces, el juez, el segundo idioma que debería hablar ya no es el idioma base como es el aymara, sino que el idioma, el segundo idioma, el quechua. Lamentablemente, en las convocatorias que emite el Tribunal Supremo de Justicia y el Ministerio Público, no toman al quechua como un segundo idioma para ejercer plenamente el derecho. Entonces ahí estamos vulnerando el debido proceso establecido en la Constitución Política del Estado en el artículo 118. Por eso es que la educación, inclusive la ley Avelino Siñán y los reglamentos establecen la educación regionalizada en base a usos y costumbres. Ahí está uno de los grandes detalles de perturbar a la justicia. Voy a llamarle perturbar, pero es que el juez se ponga en conciencia de que no puede acceder o no puede acceder a ejercer una función en un lugar donde se habla otro idioma y donde no hablan perfectamente. Ha ocurrido que estos días, por ejemplo, el día domingo en especial, es aprendido el juez de la localidad de Apolo, acá en el departamento de La Paz. Quien lo aprende es otra juez, pero el policía habla Araona. Entonces, el juez no comprendía, el juez aprendido no comprendía el idioma con el cual estaba siendo aprendido, una aprensión particular por el idioma que empleaba el policía. Obviamente, ahí ha habido mala fe de parte del investigador que en realidad hablaba español, pero para favorecer al juez ha empezado a hablar en este idioma. Son detalles que la ley debe perfeccionar. Y al respecto, las sentencias constitucionales han establecido que por usos y costumbres sí se puede aceptar el uso del traductor y el juez debe conocer mínimamente para ver que no sea sorprendido. Sí me comprometo también, colegas, que para el día de, o terminando este seminario y arreglando algunos problemas técnicos, les voy a pasar todas las sentencias constitucionales que fundan lo que estoy mencionando. Ahora bien, ya habiendo avanzado con la ley 1173 y por efecto de la pandemia, lamentablemente no podemos contar los abogados con las copias que son requeridas para notificar. Lo establece el artículo 112 del Código de Procedimiento Penal. En cierta medida, llega a vulnerar no un principio constitucional, pero sí la verdad material de él o los documentos que se presenten para cualquier actuación. ¿Por qué? En primer lugar, el Ministerio Público, ni el órgano judicial, ni el juez, ni secretario, lamentablemente no dan fe de los documentos que notifican, tal como ocurría antes de la pandemia. ¿No es cierto? Si notificaban con audiencia de cesación a la detención preventiva, los documentos eran ratificados y sellados por el secretario que daba fe de la tenencia de esos documentos. Esta es una gran laguna jurídica que nos está dejando respecto a las copias que se tiene que, o que se tiene que dar o circular en toda actuación. Lamentablemente, y voy a ser sincero, solamente en la copia por PDF no tenemos ni la pericia, ni el conocimiento necesario como para determinar si un documento es falso o verdadero. ¿Qué es lo que debería hacerse al respecto de las copias en esta etapa? Hemos planteado en varios seminarios a todas las autoridades que tienen que ver en este rubro que todos los documentos que se presenten en vía digital al Ministerio Público y al órgano judicial se los haga en calidad de cosa juzgada bajo responsabilidad del profesional abogado que los remite. ¿Por qué? Y la razón es simple, para tener un principio constitucional que es seguridad jurídica.
En este momento no tenemos seguridad jurídica respecto a los documentos que están circulando en el sistema Blackboard. Tampoco hasta el momento hemos podido recoger o revisar si se están almacenando y cuál es la forma de almacenaje de estos documentos. ¿Por qué? ¿Cuál es la seguridad? Si solo se almacena como PDF, obviamente mantiene cierto grado de seguridad en base a la toma que se realiza. Pero si se lo está almacenando como datos en el código ASCII, el PDF va a desmenuzarse y va a desvirtuar el documento por la reducción del espacio físico que se tiene que tener en el sistema Blackboard. Son aspectos técnicos que van a llegar a ser totalmente importantes porque ustedes saben que en materia penal, una línea, una letra por demás, en la pericia puede cambiar el curso de una investigación. Ese es el detalle que no nos han dicho. No nos dicen si se sigue guardando en PDF o hacen la conversión de PDF al sistema de datos. Los técnicos que han dado estos cursos tampoco han podido señalar o no tenían el conocimiento de este aspecto. El artículo 113, colegas, ha sido modificado por la ley 1173 respecto a las audiencias a ser llevadas en forma general. Las modificaciones esenciales son las siguientes. Uno, dice, las audiencias se realizarán bajo principios de oralidad, inmediación, continuidad y contradicción. Un detalle importante. La ley 1173 ha establecido, y algunos expositores dicen, los pilares fundamentales. No son pilares fundamentales, pero se lleva en cambio a estos principios. Oralidad, todas las audiencias son orales. Inmediación, vamos a desarrollarlo. Continuidad y contradicción. Lamentablemente, los jueces en apelación, por ejemplo, de medidas cautelares, eliminan este principio de las audiencias, el de la contradicción. ¿Por qué? Porque ellos han subsumido el anterior procedimiento, que es el de la 1970, y sacan de una patada este principio establecido en la ley 1173, la contradicción. ¿Por qué? Lo único que saben decir y no saben explicar ni técnica ni legalmente, ¿por qué no hay réplica y dúplica en una audiencia de apelación de medidas cautelares? ¿Por qué no puedo contradecir, al contrario, puntualmente a los puntos que está apelando o que debo hacer conocer al juez que conoce la apelación? Todos los vocales, por lo menos aquí en la ciudad de La Paz, lo único que saben decir es que no hay réplica ni dúplica, vulnerando el artículo 113 de la Constitución, perdón, de la ley 113 y en la Constitución, de la misma forma, los principios que debe llevarse todo proceso. Esto ha sido reiterado, pero que ninguna audiencia todavía no lo ponen en práctica. Peor en audiencias de medidas cautelares, donde es una mera exposición, no existe contradicción. La contradicción lo han visto como que el sujeto A expone, el sujeto B recibe. Eso no es contradicción. Contradicción es A, B, ¿no? La réplica y dúplica que hemos conocido constantemente. Este es un aspecto que debe llegarse a superar en amparos o en amparos constitucionales o en acciones de libertad que van a ser presentados y que van a modular que las audiencias, los jueces deben aprender a escuchar la réplica y la dúplica. Es más, este principio de contradicción inclusive debe extenderse hasta el juicio oral. Cuando los miembros del tribunal o los jueces de un tribunal que están juzgando, cuando preguntan e interrogan al
a los testigos, las partes no podemos objetarnos a esas preguntas. ¿Dónde está la contradicción en esa oralidad? Ahí hay imposición anterior, ni siquiera de la ley 1970, sino que se retrotrae al anterior Código de Procedimiento Penal, cuando era otro sistema totalmente contrario al que actualmente practicamos. Entonces, esos principios de contradicción deben ser manejados desde el primer momento. Ahora bien, dice que todas las audiencias deben llevarse de forma inmediata y en contradicción. El artículo 92, perdón, 96 ha sido modificada en la ley 1173, que señala o que da los parámetros necesarios para la toma de declaraciones de los denunciados. Permítanme un segundito. Cuando en la declaración del imputado, tampoco existe la contradicción como debería realizarse. Dice, las declaraciones del imputado en etapa preparatoria se registrarán digitalmente, excepcionalmente en lugares que no tengan acceso a la información, a la ciudadanía digital, mediante la transcripción u otro medio que se produzca del modo más fideligno su realización. ¿Cómo llegamos a mejorar la contradicción en la declaración del imputado? Si bien es cierto que el fiscal de materia tiene la carga de la prueba, el declarado en nuestra condición de abogados de la víctima, también deberíamos tener la oportunidad de presentar nuestras preguntas bajo el principio de contradicción al imputado. ¿Por qué? Porque ahí se está relegando mi derecho constitucional al debido proceso, en la fuente de buscar la verdad material. Y hay varias sentencias constitucionales al respecto. Esta práctica de que el fiscal interroga al imputado en forma apartada y separada del abogado o de las otras partes, obviamente tiene su consistencia en que no han recibido ninguna presión psicológica o física. Puede ser que la presencia del abogado imponga una presión psicológica, pero ahí están los medios tecnológicos necesarios que establecen la misma norma para realizar las preguntas necesarias y que deberían estar registradas para que se cumpla el principio de contradicción. Hablando de la declaración del imputado, si bien es cierto, el artículo 98 señala en el segundo párrafo, concluida la declaración se firmará un acta sucinta con el único objeto de dejar constancia de la realización del acto y se entregará al imputado o a su abogado defensor un duplicado del registro realizado. La declaración, su abstención o en su caso la citación por edicto se presentará junto con la imputación y con la acusación. Ahora bien, los proyectistas de la ley 1173 nos han pretendido justificar y han modificado simplemente en el hecho del registro digital de la declaración. Pero no ha podido y no se ha podido superar y varias sentencias constitucionales han dado línea al respecto. ¿En qué sentido? La declaración del imputado no puede centrarse a la visión sesgada del fiscal de materia. ¿Por qué? Lesiona la carga de la prueba, de la defensa eficaz del abogado que defiende a la víctima, que tiene un interés particular establecido en demostrar una verdad que ha denunciado y por el motivo por el cual ha presentado su querella.
¿Cuál debería ser el acto primario y como aporte para modificación a la ley 1173? La declaración del imputado no debería basarse simplemente en la lectura, inicialmente en la lectura de sus derechos del fiscal de materia y la lectura de las pruebas que obran en su contra, sino que debería realizárselo bajo juramento para que tenga el valor propio, el valor necesario para ser utilizado dentro de la investigación. Porque declare o se abstenga, esa declaración no sirve a efectos legales, simplemente de cumplimiento para la presentación de la imputación. Entonces, ¿de qué sirve que el imputado declare todo lo que va a declarar? Confiese si es que va a confesar, porque llega a afectar el derecho, si confía, en la actualidad, si declara todo lo que es en realidad, llega a afectar su propio derecho de autoincriminarse. Sin embargo, este hecho de coadyuvar a la justicia, de no interrumpir la investigación como tal, debería considerarse como una atenuante del imputado cuando presta toda su declaración en forma voluntaria, señalando que no va a obstaculizar a la investigación. Este aspecto no lo hemos podido superar. En otras legislaciones, para que se den cuenta, lo que existe es la negociación con el fiscal. Si es que va a declarar, como ha ocurrido el hecho, va a denunciar a sus cómplices, va a señalar inclusive dónde está el cuerpo del delito, la pena le es menor en base a su declaración, a su arrepentimiento, que también el Código de Procedimiento Penal establece como una atenuante para la pena que se reciba. Pero los atenuantes quedan amarrados con la declaración del imputado, que no tiene ningún valor legal posterior, más bien probar este aspecto. Son algunos temas que ya los vamos a ir puliendo, considero, con el tiempo, en beneficio de lo que vaya el avance de los procesos investigativos y de las sentencias que se puedan presentar. Ahora bien, a partir de la ley 1173 se ha establecido que en el artículo 113 que no está permitido en la presentación de documentos escritos, solo está cuando estos están previstos en la realización de las audiencias orales. Ahora bien, el segundo párrafo del artículo 113, modificado en la ley 1173, los jueces de instrucción en lo penal lamentablemente siguen pidiendo la sustanciación de la audiencia de cesación a la detención preventiva mediante memorial, cuando no debería ser de esa forma. El artículo 113, en segundo párrafo, es claro. Cuando esté prevista la realización de audiencias orales, las audiencias de imposición, cesación o modificación de medidas cautelares señala que son orales. Por lo tanto, no requiere la sustanciación de un memorial escrito. Prueba de ello es de que en audiencias de medidas cautelares los abogados presentamos mediante el sistema Blackboard los documentos que sustentan nuestra petición. Ahí hay una falla interna en el sistema dentro del Poder Judicial. ¿Cómo los abogados llegaríamos a pedir sin memorial el señalamiento de una audiencia? Estamos mejorando este sistema, son 5 meses que se ha implementado a la buena, a la mala y a la dura, que deben llegar a superar estos aspectos. Ojo, que la solicitud de una audiencia de medidas cautelares o de cesación no es principal, es accesorio a la investigación. Así lo señalan muchas sentencias constitucionales.
pero los jueces instructores lo ven como una cosa principal y la investigación como una cosa accesoria. Ese pensamiento anterior a la 1970 debería modificarse y modernizar el procedimiento establecido. Ahora bien, el siguiente aspecto dice, en el juicio y en las demás audiencias orales se utilizará como idioma el castellano. Alternativamente, mediante resolución fundamentada, podrá ordenar la utilización de un idioma originario del lugar donde se celebra el juicio. Reitero mi posición. La Constitución Política del Estado establece: gobernaciones deben determinar sus idiomas originales mediante el Estatuto Autonómico y los municipios mediante las cartas orgánicas. Y ahí sabemos cuál es el idioma original de cada lugar para determinar el artículo 113 en lo que corresponde a los juicios. Mientras tanto, a criterio del suscrito profesional, no le estoy diciendo que esté escrito en la norma, criterio mío, todas las audiencias en provincias que no tengan, en municipios que no tengan su carta autonómica aprobada, deben llevarse en el idioma español. Alternativamente, siendo amplios, la justicia debe ser amplia, dicen, mediante resolución fundamentada, emplear el idioma del que se habla en ese lugar. Ahora bien, el párrafo segundo nos determina la siguiente solicitud. Dice, las audiencias se realizarán con la presencia ininterrumpida de las partes, salvo las excepciones establecidas en este código. La única salvedad es la presencia de los testigos en audiencias de juicio oral. Ahora bien, miren, aquí existe un gran problema tecnológico. No se puede limitar por el uso de la tecnología, y los que ya han ingresado en el sistema de Blackboard, por ejemplo, que inclusive audiencias reservadas de menores de edad estén presenciando otros abogados, otras personas, o que el mismo abogado esté en compañía de terceras personas que no tienen nada que ver con el caso, o si tienen algo que ver, son partes interesadas. Ese es el gran problema en el cual se está atravesando el Poder Judicial. ¿Cómo determinar que una audiencia sea declarada en reserva y se mantenga esa reserva tanto por abogados, por las partes y por el mismo sistema? Cosa que la anterior semana estaba notificado para una audiencia a las 11 de la mañana, ingreso a las 11 menos 10, 11 menos cuarto, como es de costumbre, como lo notifican los jueces, a una de las salas en el sistema Blackboard. Sin embargo, estaba exponiendo el fiscal aspectos mínimos de una investigación de una violación de una menor. No era el único extraño en el proceso. Habían como 7 u 8 personas revisando el chat, el menú de participantes totalmente ajenos al proceso. Hago notar este aspecto al juez. El juez lo primero que me hace es eliminarme a mí y no eliminar a los otros participantes que no tienen nada que ver en el proceso. Entonces, ese acto procesal queda viciado de nulidad. ¿Cómo evitan los jueces el hecho de que no sea legal esa situación, de que no sea legal la presencia de terceras personas en audiencias reservadas? Nos cortan el hecho de poder grabar la audiencia pública. Vamos a ver que el artículo 113 nos dice que podemos tener una copia digital de la audiencia en forma inmediata. ¿Y qué es esa forma inmediata? Es que nosotros podamos grabar la audiencia, no que nos tengan que dar la oficina gestora. Pero se cuidan los jueces, no vaya a ser que de aquí a unas 2 o 3 semanas
o cuando se levante la pandemia, ya muchas de las audiencias se hayan extraviado. Por eso es importante, les decía, conocer los documentos, si se siguen guardando en PDF o han sido transformados en símbolos informáticos, lo que se conoce como el código ASCII. O si las audiencias han sido grabadas en el formato MP3, AC3 o AC5. Porque ahí está la diferencia entre la fidelidad y entre la cantidad de peso que tiene cada audio. Un audio, el audio, ustedes pueden verificar, el audio de 1 hora contempla o tiene el espacio de 4 gigas. En los CDs podemos ver un audio de 1 hora lleva esa cantidad de peso. Entonces, para evitar tanto peso, se los reduce en los bitrates y en el sistema que se almacena. ¿Cuál es la dificultad al respecto? Si se mantiene en el sistema MP3, hablando de las audiencias, la fidelidad es mayor, ¿no? Podemos determinar inclusive si ha sido cortada, si ha sido manipulada de alguna forma por los ruidos externos e internos que se hacen. Pero si se maneja en el bitrate, en la calidad del audio, solamente sale el tono de voz. Esos aspectos técnicos deben ser superados por el sistema Blackboard, que creo que hasta el momento no tienen idea de lo que se está hablando al respecto. Ahora bien, el artículo 113 señala que las audiencias deben realizarse en forma ininterrumpida por las partes. Y si el imputado no participa o de manera injustificada no participa en una audiencia donde sea imprescindible su presencia, como por ejemplo una audiencia de medidas cautelares, en el juicio oral para su declaración inicial o para los alegatos, que ahí están, o el careo en la absolución de pruebas, o se retira de ella, dice el juez, o juez librará mandamiento de aprehensión únicamente a efectos de su comparecencia. Ahora bien, el artículo, esta parte de la ley 1173 está pensada que todavía íbamos a estar en las audiencias presenciales. Los problemas que estamos atravesando en el sistema Blackboard es cuando el sistema se cuelga o no hay una buena señal, como ocurrió hace rato. Hagamos de cuenta que estábamos en una audiencia y yo me he retirado, pero no por voluntad propia, sino por voluntad ajena. El juez emitirá mandamiento de aprehensión. ¿Cómo demostraría que ha abandonado una audiencia en línea? ¿El informe será suficiente, el informe de la oficina de gestoras? Entonces, ahí está el otro problema técnico que deben solucionar los llamados por ley para determinar que no puede establecerse en juicios orales, algunos juicios orales en línea, aquellos o que se considere como abandono. En mi concepción, colegas, ustedes están viendo el sistema Blackboard es similar al sistema Zoom. Revisando la pantalla, voy a ver solo existe, tenemos 36 personas conectadas, pero en este sistema solo hay 2 personas vivas. ¿Dónde están las 34 personas? No puede estar encendido. Bueno, no voy a pedir que todos enciendan en este momento, esto es una clase, pero en las audiencias virtuales, el juez tampoco enciende su cámara, tampoco enciende su micrófono. ¿Cómo puedo determinar como abogado que evidentemente se está llevando a cabo una audiencia oral, continua, inmediata? Si los fiscales, secretarios o jueces no encienden su cámara de video,
no encienden ni su micrófono cuando les corresponde hablar. Voy a señalar por principio de verdad material y de lealtad procesal, el único juez que me ha obligado a encender, o que ha obligado a todas las partes a encender su cámara y su micrófono, ha sido el juez de Viacha, en suplencia. Era el juez de Coro en suplencia del juez de Viacha. Él sí ha obligado a todas, aquí en el Departamento de La Paz, a todas las partes a encender su video. ¿Por qué? Él era el justificativo de que debe verificar la presencia de las partes en esta audiencia. Esta parte no ha sido todavía superada aún por la línea jurisprudencial, que si yo veo que se me está causando agravios porque no están las partes presentes, aunque sea virtual, pero que aparezca en el monitor, supongo que algún rato se va a presentar algún amparo constitucional o una acción de libertad para que se module este tema de las audiencias virtuales y la presencia de las partes. De la misma forma, en la declaración de del imputado, el artículo 96 del Código de Procedimiento Penal, modificado por la 1173, establece que se debe grabar, voy a leerlo, en medios tecnológicos. ¿Y cuáles son esos medios tecnológicos? Audio y video. Son algunas cosas que no se están pasando ahora bien. ¿Dónde está el problema para los abogados? En el párrafo 2 dice, si el defensor de manera injustificada no comparece a la audiencia o se retira de ella, se considerará abandono malicioso y se designará un defensor estatal o de oficio. La juez o tribunal sancionará al defensor conforme prevé el artículo 105 del presente código. Sin perjuicio, se remitirán antecedentes al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional para fines de registro. En esta temporada, en estos casi 4 meses de implementación del sistema Blackboard, es reclamado la presencia física en monitor de jueces. Los jueces se han negado. ¿Quién los castiga a los jueces? No hay medio para probar que los jueces han abandonado. Esta parte sí nos perjudica a los abogados. El hecho de salir de una audiencia o de que no haya buena conectividad, van a considerar que nosotros estamos abandonando nuestra audiencia. He planteado una queja ante el Ministerio de Justicia en el hecho de que, por ejemplo, hasta hace 3 semanas atrás se nos permitía todavía mantener nuestras cuentas de los celulares y a partir del decreto 4205, si no me equivoco, del decreto supremo 4205, si bien es cierto que se mantiene las megas, las llamadas, no se pierden las comunicaciones, pero disminuyen al mínimo. Una audiencia nos consume muchas megas si no tuviéramos Wi-Fi. Ahí se consideraría, o maliciosamente consideraría como abandono. Ahora bien, hablaremos del fiscal. Hemos hablado de los jueces que son intocables según la ley 1173. La incomparecencia del fiscal, dice, será inmediatamente puesta en conocimiento del fiscal departamental para la asignación de otro, bajo responsabilidad del inasistente. En ningún caso la inasistencia del fiscal podrá ser suplida o convalidada con la presentación del cuaderno de investigaciones. Ahora bien, evidentemente esta sanción ha funcionado para los fiscales, por lo menos aquí en el Departamento de La Paz. Ya no se han llegado a suspender audiencias por inasistencia del representante del Ministerio Público. Pero ¿cuál es el otro problema? Que el juez no tiene el conocimiento básico de lo acumulado en el cuaderno de investigaciones y simplemente se limita a lo que exponga en forma oral el fiscal de materia. Y he escuchado en estos conversatorios sobre la actuación del fiscal. El fiscal no puede en ninguna instancia, así sea en forma virtual,
leer la imputación. Porque es oral. El fiscal debe conocer su teoría del delito de memoria. Debe exigirse. Si nosotros vemos con lo que nos han notificado que el fiscal está leyendo en forma torpe, en contradicción de este artículo, exigir que base su fundamento en forma oral. Ese es un gran logro de la ley 1173, para que el fiscal no actúe de manera memotécnica, memorística, o usando la casuística para imputar a una persona. El siguiente párrafo dice que el juez no puede suspender las audiencias bajo su responsabilidad, debiendo hacer uso de su poder ordenador y disciplinario y disponer todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia de las partes. Los abogados, a ese respecto, mientras dure la cuarentena, no nos pueden arrestar porque el poder ordenador de la ley 1173 establece que cualquiera de las partes puede ser arrestado. Ahora bien, luego hace un sinfín de procedimientos, el artículo 113, pero la parte más importante es el último párrafo del párrafo segundo. Dice, la jueza o jueza o tribunal podrá disponer que la audiencia se lleve a cabo mediante videoconferencia, precautelando que no se afecte el derecho a la defensa, debiendo las partes adoptar las previsiones correspondientes para garantizar la realización del acto procesal. Ahora bien, esta parte es meramente enunciativa. En todas las audiencias sí se afecta el derecho a la defensa material y a la defensa técnica. A la defensa material, en una audiencia presencial, en forma oculta, en forma sin lastimar, inclusive, sin interrumpir el desarrollo de una audiencia, podemos llegar a conversar con nuestro cliente para que haga uso de la defensa material. Ahí entra la defensa eficaz del profesional abogado. Pero en una audiencia virtual no se realiza una defensa eficaz y se vulnera el derecho a la defensa material del imputado por la distancia en el abogado que lleva a cabo su audiencia en forma virtual y del imputado, por ejemplo, que esté en un penal. A los abogados, por tiempos de restricción del coronavirus, de la pandemia, nos han limitado el ingreso a los penales de detención, ¿no? Entonces, ahí llega a vulnerarse los derechos de nuestros clientes. Obviamente, estos temas van a ser, supongo, superados en la medida en que vayamos a mejorar o presentar acciones constitucionales. El otro aspecto muy importante que debe ser tomado en cuenta en esta etapa es las notificaciones que se realizan en todo proceso penal. Dice el responsable, el artículo 160, el responsable de las notificaciones son las oficinas gestoras de procesos. Nos dicen que debemos señalar el domicilio real con mención de datos ciertos e inequívocos que posibiliten su ubicación. Ahora bien, inclusive antes de la ley 1173 se daban con exactitud la ubicación del domicilio real, inclusive el Ministerio Público se ha inventado un formulario de denuncia que nunca lo han utilizado, nunca se ha utilizado, nunca ha servido para identificar el domicilio real, y esta es una mera repetición totalmente incoherente para este aspecto. ¿Por qué? Dice, desde su primera intervención también deberá asignarse a las partes el correspondiente buzón de notificaciones de ciudadanía digital. Es decir, si no me encuentro en mi casa, por correo, el que me asigne,
no el que yo haya asignado a mi ciudadanía digital. Ahí va a llegar a producirse muchas acciones de amparo constitucional y de acción de libertad por persecución indebida de los miembros del Ministerio Público. La ley es bien clara, o correspondiente deberá asignarse a las partes el correspondiente buzón de notificaciones. Es decir, ya no parte de la voluntad de las partes que intervienen, de las personas, sino que el Ministerio Público automáticamente nos asignaría una ciudadanía digital. El siguiente párrafo dice que si no tuviéramos, si no señalamos el domicilio real, las notificaciones se nos van a realizar a ciudadanía digital hasta que señalen uno. Posiblemente ya estemos detenidos, nuestros clientes ya estén aprehendidos en medidas cautelares por no señalar uno. Ahora bien, posteriormente señala que todas las resoluciones que se emiten en la audiencia se notifican inmediatamente. Las demás resoluciones deben ser notificadas por las oficinas gestoras de procesos en el plazo de 24 horas, a través, dice, de los buzones de notificaciones de ciudadanía digital. Sin embargo, hasta el día de hoy, Justicia Libre del Ministerio Público y el buzón judicial del órgano judicial no han llegado a funcionar como establece la ley 1173, y pese a que ya han transcurrido más de 7 meses de la implementación de la 1173. Ya para concluir esta parte, si bien me ha alargado, perdón, es necesario conocer y determinar el artículo 167, que dice: no podrán ser valorados para fundar una decisión judicial ni utilizados como presupuestos a idear los actos realizados con inobservancia de los derechos y garantías previstas en la Constitución, el bloque de constitucionalidad, el Código. Las partes solo podrán observar el acto defectuoso cuando no lo hayan provocado o contribuido a provocar el efecto y a esto se haya causado perjuicio concreto o indefensión. Y este aspecto ya ha sido tutelado constantemente. Si me dejo en indefensión, son actos consentidos y ya están tutelados y regulados en la ley del órgano judicial, el artículo 16 y 17. Obviamente establece la forma de plantearse el mismo en el plazo de 10 días de haber sido notificado con el acto acusado de lesionar derechos. Esta es una forma esporádica de conocer un acto que nos lesionen después de notificarse. Ha sido un gran avance porque en la ley 1970, en la ley 586, que modificaba el procedimiento penal, establecía que en el primer acto, en los 10 días, deberíamos plantear todas las notificaciones o todos los incidentes que se hubieran presentado. Ahora no, conocido el acto, sí tenemos 10 días para presentar cualquier nulidad al acto acusado de defectuoso. En caso contrario, opera el principio de convalidación y preclusión. El último aspecto que voy a permitirme ver en esta parte es en el sistema de registro de declaraciones. Para volver al inicio, he dado una vuelta tremenda. Señala en el registro de la declaración. Dice: se registrarán digitalmente, excepcionalmente en lugares que no tengan acceso a la ciudadanía digital, mediante la transcripción a otro medio que se produzca de forma más fidedigna su realización, garantizando su individualización, fidelidad, inalterabilidad y conservación.
como crítica a todo acto procesal, ¿cuál sería el medio tecnológico más prudente para la conservación de una declaración? Si ni los miembros de la policía, ni los edificios de la policía están seguros. En la ciudad del Alto, todas las sedes policiales, toda la FELCE, Tránsito, FELCB, han sido quemadas. ¿Cómo se puede llegar a mantener de forma fidedigna la declaración de una persona? Son aspectos que aún no han sido solucionados aún por el Ministerio Público para determinar la forma en que lleguemos a conservar las declaraciones de los imputados. Hay otra situación al respecto. Ahora los investigadores piden 2 CDs, uno se queda en el cuaderno y otro lo entrega. Considero que esa no debe ser la forma más ideal de conservación de la declaración del imputado. La conservación real del imputado, de su declaración, debería realizarse en la página del Ministerio Público, porque la policía depende de un fiscal. Ahora bien, aquí surge otro problema mayor que sí es necesario resolver. ¿Quiénes realizan la declaración o quiénes transcriben la declaración informativa? ¿Quiénes preguntan? Son los investigadores. Cuando no deberían ser ellos los que pregunten ni transcriban la declaración del imputado. Si la ley 1970 es clara, solo si van a preguntar los investigadores o otras personas, debe estar legalmente citada y notificado y debe constarse en acta qué preguntas están realizando. Miren, por eso decía, voy a volver al principio. ¿Por qué los abogados deberíamos estar presentes en la declaración del imputado? Si el investigador, sin ser citado, pregunta y firma la declaración del imputado. Entonces nosotros, los abogados de la víctima, también deberíamos estar presentes y firmar el acta tal como hacen los investigadores. Ahí mantendríamos la fidelidad, legalidad, se mantendría en resguardo de todo lo que tengamos que hacer por adelante. Ese aspecto llega a vulnerar pues, nuestro derecho a la defensa eficaz. Creo que estos son aspectos que debemos ir superando como etapa preliminar. Ya las demás pruebas, etcétera, ya son más de procedimiento y de conocimiento forense de los abogados. Les agradezco por escucharme. Espero que haya sido de aporte lo manifestado el día de hoy. Perfecto, muchísimas gracias, querido doctor. Definitivamente nos ha abierto bastante, o nos ha dado más bien bastantes luces. Honestamente estamos muy tranquilos toda vez de que la disertación ha sido clara, hemos llegado a entender los conceptos. Y bueno, ahora es momento de que todos quienes estamos participando de esta plataforma podamos a continuación participar levantando la mano virtual que nos permite así de esta manera Zoom y participar con nuestro panelista invitado, o también pueden realizar las preguntas mediante la plataforma de chat, es decir, escribiéndolas para que podamos hacerle presente también al doctor Carrillo a tiempo de poder establecer las preguntas, ¿no? Y también los colegas quienes deseen solicitar la palabra, lo propio, ¿no? Entre tanto, lo van solicitando. Nos ha quedado bastante clara la idea, querido doctor Carrillo. Sin embargo, hay algo muy interesante que me gustaría que lo podamos ver. Va en el siguiente sentido. Voy a continuación a compartir la pantalla a tiempo de poder revisar el manual de actuación de investigaciones de fiscales, policías y peritos, que esta debería de ser realmente una línea, ¿no?, por la cual nuestra Policía Nacional, a tiempo de establecer la etapa preliminar, debería de guiarse.
no solamente esto, sino también a aquellas guías que han establecido, por ejemplo, la ley 348, cuando nos hablan de manuales, guías para la misma policía, quienes en muchos casos desconocen y pues no hacen práctica en el fondo, ¿no? Y ahí hay temas bastante interesantes, toda vez que se desarrollan las competencias y además también se puede ver aspectos importantes dentro del proceso penal. Varias de ellas también en muchos casos todos los colegas abogados debemos de interpretar, debemos de conocer y debemos de tener presentes. ¿Qué opinión le merece, estimado doctor? De este manual, por ejemplo, nunca se ha llegado a cumplir en la vida práctica. Los dos, permítame, son 5 formularios. Este manual establece que la policía debe actuar con 54 formularios para realizar una investigación. ¿Cuáles son los formularios más usados de este manual? Acción directa, levantamiento de cadáver, necropsia, autopsia, registro del lugar del hecho. Nada más. No hay ninguna otra acta que utilicen. Por ejemplo, no hay el cacheo personal, el registro del lugar del hecho, por segunda vez que ellos llaman la verificación real, porque hay una situación. Este manual establece que el registro del lugar del hecho debe realizarse dentro de las 8 horas de conocido el hecho. Y asignado el investigador debe realizar un nuevo registro del lugar del hecho, ya contemplando las medidas de seguridad en la toma de pruebas. No hay, nunca se ha llegado a utilizar. Por eso es que las investigaciones son flojas, son totalmente vacías, huecas. Por ejemplo, en materia de violencia, nuevamente reitero, en el manual que ha emitido el IDIF para el tratamiento de víctimas en razón de género, dice que la valoración psicológica debe realizarse con 14 formularios. 7 de ellos son realizados en forma personal por la víctima y 7 por el profesional del IDIF. Ustedes díganme, colegas, ¿en algún proceso de violencia han visto por lo menos 2 informes de violencia? No, presentan uno. ¿Dónde se nota que han utilizado un solo método? En la parte final, en conclusiones, donde dicen la víctima se encuentra solloza, se encuentra temerosa, se encuentra lastimada en atemorizada. Esas 3 cosas es un solo formulario. Y ese formulario es de la víctima. No es una valoración psicológica. El manual del IDIF de violencia, el tratamiento de género que ha establecido el Tribunal Supremo de Justicia, establece 14 formularios que no los hace. Los abogados deberíamos pedir nulidad de esas denuncias por falta de pericias en relación de los formularios que se lleva a cabo. Hay un formulario muy interesante en materia de violencia, que se llama el formulario DOF. O DOF o COF, no recuerdo bien, el COF, que determina inclusive qué familiares son violentos dentro del grupo familiar donde vive la familia. ¿Por qué? Para determinar dónde nace la violencia. ¿Quiénes son los autores inmediatos y los autores intelectuales de la violencia? No generalmente es el padre o la madre, también es el tío, el abuelo. Eso permite establecer y sacar del menor de ese grupo de violencia a otro grupo que no esté protegido fuera de la violencia. Pero a los psicólogos no les importa ese hecho porque es más trabajo para ellos sacarles de su grupo social. Por eso es que el Código Niño, Niña y Adolescente y la Ley 348 ha establecido las casas de acogida para mujeres y niños en situación de violencia, cumpliendo esos protocolos, pero que en la realidad no se cumplen. Ha habido allá en Santa Cruz la doctora Echeverría,
reclamaba varias veces el hecho de que los menores de edad en violencia son llevados a los hogares, pero ¿por qué regresan al lado del agresor? Porque no se cumplen los 14 formularios que ellos mismos, que el IDIF ha establecido como base para determinar violencia. Aquí es simplemente cumplir y conocer los pormenores o un poquito inmiscuirse en temas de los llenados de formularios. Correcto. Doctor, el colega Alberto Illanes Herrera hace la siguiente pregunta de los relatos que usted nos mencionaba. Doctor, ¿por qué el juez lo eliminó en la audiencia virtual al hacer notar que estaban otras personas dentro de la plataforma Blackboard conectadas en esa audiencia del menor? Esto tal vez nos pueda servir a todos como una referencia, ¿no? Para que nos pueda ocurrir o no nos pueda ocurrir. ¿Qué impresión le causó al respecto? Bueno, yo considero que a mí me han eliminado porque he puesto en evidencia que el juez estaba incumpliendo la norma. Y yo lo iba a publicar en las redes, quién es ese juez, pero me han sacado inmediatamente y se me ha impedido volver a ingresar. Yo creo que este es un error tremendo del sistema Blackboard y de los jueces. Los jueces deben tener mayor cuidado en a quienes hacen aceptar y quiénes son los actores principales. Pero es más allá de los jueces, deberían tener cierta preparación los de las gestoras para determinar quiénes son los actores o las partes involucradas para evitar este tipo de situaciones bochornosas. Bien, correcto, doctor. Hay un tema y me voy a quedar ahí con la crítica, toda vez de que estamos con el sistema Blackboard recién a unos meses. Entiendo que la cuarentena ha obligado también al órgano judicial a lanzar esta nueva realidad de todo. Pero si vamos bajo esa línea, ¿qué es lo que está ocurriendo realmente en otros países? Por ejemplo, lo del Auto Supremo, que tumbó los juicios telemáticos que se celebrarán ahora frente al COVID, ¿no? Y de esta manera lo había fundamentado esta sentencia de España, que ya es pues una línea, es una idea, evidentemente no tiene aplicación en Bolivia, pero nos dicen que allá es importante para ellos. Obviamente que estamos hablando de un tema totalmente diferente, estamos hablando de condena en este caso, ¿no? Pero ellos le dan la importancia de vida a lo que es los principios del derecho, la relevancia de la presencia física, el principio de inmediación, la posibilidad constante de la comunicación del imputado, ¿no? Y lo que usted decía también, la certeza que le da al imputado de ser procesado ante una autoridad que sí le está escuchando, que sí le está viendo y que le está dando esa tranquilidad, ¿verdad? Son experiencias posiblemente, pero esto es el mundo y es lo que sucede actualmente. ¿Cómo lo analiza, doctor? Mire, en España es el mejor sistema virtual que existe a nivel mundial. Es el ejemplo que todo el mundo ha seguido, ¿no? El segundo catalogado como mejor es la de Estados Unidos. ¿Por qué es mejor el de España? Y vamos a ver las diferencias en el sistema virtual. El profesional abogado en España tiene su credencial de abogado con un chip independiente y tiene otro credencial, tiene su DNI, su cédula de identidad con otro chip. Y todos los profesionales abogados, para determinar la presencia del abogado y que sea el abogado el que está en forma virtual, deben comprarse un aparatito similar a la lectura de las tarjetas de débito, de tarjetas, ¿no es cierto?, de las tiendas, colocar a su computadora y solo ingresar cuando tengan los dos documentos conectados en paralelo. Si no tiene uno de esos documentos, no puede ingresar. Ese ha sido el mejor sistema de control de los profesionales abogados. Pero ¿qué ha pasado? O sea, ¿cuál ha sido el problema de esta anulación? Los abogados de La Paz estamos afiliados al ICAR de La Paz, Santa Cruz de la misma forma. Pero ¿qué pasa? En este tema dicen, si yo como paseño me voy a Santa Cruz, mi aparato, el aparato lector de mi credencial,
no sirve, no reacciona. Y al no reaccionar, debo afiliarme temporalmente al Colegio de Santa Cruz. Ese ha sido el problema, de ver la seguridad de la defensa técnica del profesional abogado. En Estados Unidos es muy diferente. En Estados Unidos, el equipo que se tiene consignado y determinado para las audiencias virtuales es exclusivo para llevar esas audiencias. Es decir, mi monitor, mi laptop y ya está considerado el IP, inclusive el Tribunal Supremo en forma forense determinan o espían qué cosas tengo almacenados en mi computadora. Por eso es el costo tremendo de ellos. Es, si muchos dicen, suficiente es un celular. Si optáramos por el sistema norteamericano, ese celular sería espiado por el Tribunal Supremo de Justicia, intervenido digitalmente, con sus conversaciones, fotos, le hacen una lectura general en Estados Unidos. Entonces, por eso es que tienen equipos especializados para que nadie más pueda. O sea, no se utiliza ni para una carta, solo como enlace para las audiencias virtuales. Ahora les decía, ¿dónde está el principio de legalidad, de preponderancia de la ley, de la conversación, de tener la conversación con el cliente? Estamos vulnerando derechos de las personas, derechos de las víctimas, para saber, la defensa material, la defensa técnica, ¿no? Acuérdense que de aquí a un tiempo van a haber amparos constitucionales pidiendo nulidad por vulneración a la defensa material de los hechos. No, no hay, salvo que haya o algún colega haya decidido hacer defensa material. Pero si los imputados no conocen el derecho, ni saben qué es defensa material, imposible que en forma virtual lo hagan. Aquí en La Paz he recibido muchas críticas, les comento, cuando les decía, hay que implementar un sistema tecnológico para audiencias virtuales, 2 o 3 monitores mínimamente. Y me decía, suficiente es una buena cámara y un celular. Ese pensamiento mediocre del abogado, decir, con mi celular me bastó, no es posible. Debemos entrar en tecnología. O sea, ese abogado que me dice que es suficiente con un celular, es como volver a la máquina de escribir. Entonces, tenemos que implementarnos para medios de tener seguridad. Miren, en tiempos de pandemia, perdón, no he podido ir a mi oficina, los he hecho en otro lugar donde no tengo los medios, pero si tuviera el equipo necesario, hubiera grabado inclusive en forma extra audiencia para presentar una nulidad. No, me he limitado, me he coartado y no he hecho una defensa eficaz. Ha sido error mío no haber previsto esos temas. Entonces, yo considero que el abogado en esta temporada, si bien es un costo mayor, debería tomar todas las previsiones para que nuestro cliente tenga la seguridad jurídica de que está siendo bien representada. Y el sistema Blackboard no nos hace, no nos representa, no nos permite tener una conversación privada con nuestros clientes. Aquí en el penal de San Pedro, sí tiene la computadora o las computadoras tienen el parlante, no tienen micrófono. ¿Cómo puedo tener una conversación extra audiencia con mi cliente si no tiene el micrófono en el penal de San Pedro? Y si demostrara que no tiene el micrófono, estaría presentando un amparo. Anularía esas resoluciones por vulneración a derechos. Bien, excelente, bien, doctor. Evidentemente es muy doctor cierto. Elías Tordoya, adelante. Usted dice. Gracias. Evidentemente es muy cierto lo que usted dice, doctor Carrillo. Aquí en Santa Cruz casualmente ha sucedido lo mismo. Hubieron jornadas de descongestionamiento en el cual presuntamente no se los encontraba a los reos, a los detenidos, cuando se los tiene identificado en qué pabellón, en qué PS están, ¿no? Ellos. Y casualmente eso ha sido causal de que se suspendan muchas audiencias. Como sociedad, obviamente, nuestro Estado boliviano, y hay que ser crítico en los actos positivos,
y si algo nos falta, evidentemente hay que decirlo para poder mejorar de alguna manera, ¿no? Casualmente, la esencia de estos conversatorios es eso, motivarnos a nosotros mismos para ir mejorando día a día. Y como Estado boliviano, la verdad, nos falta muchísimo con relación a el sistema informático. Yo creo que hemos quedado muy atrás. Muchos abogados inclusive no saben usar la plataforma. Estoy seguro que aquí en Santa Cruz por lo menos el 50% no sabe, y me imagino que en los otros departamentos es de la misma manera. Al respecto, quiero trasladar una consulta que nos hace nuestro amigo Juan Eduardo Catana, que dice lo siguiente: ¿usted cree que existe una sola línea jurisprudencial para la resolución de audiencia de cesación a la detención preventiva en Bolivia respecto al artículo 239, inciso 2, en cuanto al vencimiento del plazo solicitado por el Ministerio Público para que guarde la detención preventiva? Al respecto, hay bastante línea jurisprudencial respecto al 239.2, respecto a tener, haber sobrepasado los plazos necesarios. Pero no es importante lo anterior, es importante ver el del 239, la primera parte, en la que, si me permiten, voy a leer en forma directa. Miren, hay una interpretación real que se debe hacer al respecto. Dice, las medidas cautelares personales cesarán por el cumplimiento, colegas, cumplimiento de algunos de los requisitos. No es necesario demostrar. Aquí en La Paz veo, pide certificación del penal, días de estadía, de buena conducta. No. O sea, si los jueces aplicaran lo que en realidad dice el 239, las medidas cautelares personales cesarán por el cumplimiento de alguna de las siguientes causales. Y el 2, cuando haya vencido el plazo dispuesto al respecto del cumplimiento de la detención preventiva. Pero a este respecto, tengo la siguiente observación. Que la ley 1173 ha llegado a confundir el 239 con el artículo, ya lo voy a ver enseguida, con otro artículo de la resolución. A ver, el 239 señala cesación y el 335, si no me equivoco, pero el 239 establece cuando haya vencido el plazo dispuesto respecto al cumplimiento de la detención preventiva. Y las causales para la detención preventiva, dice, probabilidad de autoría, riesgo de fuga y obstaculización y plazo. Son los requisitos para la detención preventiva. Entonces, si ha habido un plazo de 3 meses, 3 meses, un día, se señala audiencia de cesación a la detención preventiva en forma inmediata. Pero artículos más adelante señala que la resolución que el juez emita debe contemplar el plazo de la detención de las medidas cautelares personales. En mi interpretación, puede estar equivocado, solamente hay plazo para la detención preventiva, porque se vulnera el derecho a la locomoción. En otras medidas cautelares no hay plazo, solo en detención preventiva. Y eso debe ser bien claro. He visto audiencias de detención domiciliaria 3 meses, 4 meses. Es ilegal. El 239, el artículo 233 establecen, perdón, el 236, lo que me decía, competencia y forma de contenido de la decisión, dice. El auto que disponga la aplicación de una medida cautelar personal será dictada por el juez o tribunal del proceso y deberá contener el punto 6, el plazo de duración de la medida. ¿Ve? Ahí se basan para hacer otras cosas. Ahora, el 235 de la misma forma en el punto 3. Y el artículo 233 establece en 1, la probabilidad de autoría, 2, que no se va a someter al proceso o va a obstaculizar, y el 3, el plazo de duración de la detención
preventiva solicitada por el fiscal. Entonces, en la única instancia es en la detención preventiva. Y al respecto, no hay línea jurisprudencial, porque esta es una innovación de la ley 1173, o al menos no la conozco, no he visto, porque no era de aplicación anterior. Bien, perfecto. Evidentemente, tomando en cuenta que la detención preventiva es de carácter instrumental, ¿no? Y podría modificarse la situación del imputado ya en etapa de juicio oral, y tomando en cuenta también el principio de verdad material y la situación que abarca el mundo entero, hay que tomar en cuenta que si bien es cierto se han suspendido los plazos procesales, pero humanamente para los que están recluidos no se han suspendido, están día a día ahí, detenidos preventivamente, ¿no es cierto? Yo creo que debería trabajarse también en ello con relación a que se dé cumplimiento a lo que usted hacía referencia hace un momento, con relación a que hay un plazo establecido para que cumpla la detención preventiva que el juez ha fijado, y en su caso o en su defecto, a petición de parte o de oficio tendría que, porque la ley así lo dice, tendría que modificarse la medida de carácter personal, situación que a pesar de que solicitamos aquí en Santa Cruz la modulación o adecuación de la ley 1173, no pasa, no pasa nada. Bueno, habría que trabajar bastante en ello, y yo creo que debería el Tribunal Constitucional al respecto manifestarse con relación a ello. Quiero trasladar una consulta, nos levanta la manito virtual la doctora Carolina. Por favor, doctora, active su audio y adelante con su consulta. Buenas noches, doctor Carrillo. Le habla la doctora Carolina de Santa Cruz. Un placer escucharlo y la verdad muy interesante el tema, ¿no? Doctor, yo quería una guía que me den en la parte del 239, numeral 2. Yo tengo un caso de estupro que llevo acá con el doctor Sauciri, y lo que pasa es que pasándome ese tema, las medidas cautelares se llevaron el 3 de diciembre. 3 de diciembre, la cual la juez le da un plazo de 90 días y que vence el 3 de marzo, que son 90 días, pero pasa que la pandemia comienza el 21 de marzo y la acusación llega el 12 de junio de este presente año, en la cual recién en esta semana, si no me equivoco, fue el 5 de julio, que lo pasaron a un juzgado de sentencia. Doctor. Sí, le escucho. Sí, en esa parte, doctor, yo más antes, incluso yo ingresé un memorial solicitando, basándome al 239, numeral 2, por vencimiento de plazo. La juez lo que hizo fue responsabilizar al secretario, basándose al decreto del 19 de junio. Y en el decreto 19 de junio era de la acusación, que llegó el 12 de junio, la cual no hay ninguna notificación que se nos ha hecho a nosotros, no hay nada. Incluso ha habido que querían de un procedimiento abreviado, que tampoco no nos notificaron, que querían hacerlo con defensa pública, por una pena de 4 años. ¿Okay? ¿Qué se puede hacer en este caso, doctor, que ya está en un juzgado de sentencia? Recién está en un juzgado de sentencia. Hay una situación muy paradójica a la que en todos los foros en los cuales he estado criticado y que me ha merecido el desprecio y el odio de los que se consideraban semidioses de Sucre. Solo sirven para ponerse frente a las cámaras. Han suspendido plazos para el órgano judicial, pero no han suspendido plazos para la fiscalía. Ahora bien, se supone, la teoría dice eso, y eso creo que mañana estaba bien en los temarios que van a dar, la acusación fiscal y particular debe ser notificada necesariamente a la otra parte. ¿Cuál es el objetivo de que se notifique?
Uno, y lo esencial, es oponerse a las pruebas que presenta el acusador fiscal y el acusador particular. Si es que no le han notificado y le han remitido directamente al juzgado al siguiente juzgado para el proceso procesal, están vulnerando derechos constitucionales. La resolución 1/20 de la CIDH, en lo que respecta a los detenidos preventivos, señala que no puede vulnerarse ningún derecho, que la pandemia no se constituye en causal ni pretexto para vulnerar derechos. Considero que se puede presentar un amparo constitucional, agotando obviamente la vía intraprocesal para solicitar. Y respecto al cumplimiento, en forma teórica, no conozco el caso a precisión, el plazo se emite al fiscal, o sea, se emite al fiscal, pide ese plazo para la emisión de la resolución correspondiente, sea de sobreseguimiento o de acusación o de una salida alternativa. Entonces ha cumplido su finalidad, digamos, ¿no? Pero en el procedimiento, en el tratamiento, se han vulnerado derechos que correspondería presentar un amparo constitucional. Bien, muchas gracias, estimado doctor. A continuación vamos a escuchar las palabras del colega Juan Eduardo Tacana, que solicita la palabra. Le pedimos por favor que nos ayude habilitando su micrófono. Muy buenas noches. Adelante, tiene la palabra. Muy buenas noches, doctor Marcos Daniel. Muy buenas noches, doctor Carrillo. Muchas gracias por concederme el uso de la palabra. Excelente su seminario. ¿Por qué le hice la pregunta, querido doctor, respecto al 239.2? Yo le estoy hablando de acá, desde el distrito del Beni. Entonces, en algunos juzgados que nos ha tocado solicitar cesación a la detención preventiva, ese tema que usted ha tocado, algunos jueces, a la presentación de toda la documentación que acredite domicilio, familia y trabajo, al solo vencimiento del plazo, algunos han manifestado esta realidad que ha dicho usted, de que el Ministerio Público, pese a todos los decretos presidenciales, no ha parado su funcionamiento, o sea, no ha parado su trabajo. En ese sentido, le dice, usted solicitó 3 meses de detención preventiva, se le han vencido, no tiene nada que ver con el órgano judicial la investigación, por lo cual sería vulnerarle el derecho al imputado que siga detenido por esta causal del inciso 2, y se les ha concedido. Entonces, hemos vuelto a solicitar dicha cesación a la detención preventiva de otros imputados, pero lastimosamente por motivos de baja médica o alguna cosa así, lo ha conocido su homólogo de otro juzgado de instrucción, el mismo que amparado en el 335 ter, han dicho, en el 235 ter, perdón, del Código de Procedimiento Penal, han manifestado de que se han suspendido todos los plazos procesales, tanto para el Ministerio Público y tanto para el órgano judicial. Entonces se les ha presentado copia legalizada de dicha resolución, y nos han manifestado de lo que opine un juez es independiente a lo que opine otro juez, y tienen toda la razón. En ese sentido, por eso es que le preguntaba yo sobre la uniformidad, si es que en La Paz ya habría salido alguna jurisprudencia o se habría sentado alguna jurisprudencia, porque nos deja a los abogados libres en el limbo y no sabemos cómo actuar, y un juez dice una cosa, el otro juez dice otra. Por eso, como decía el doctor Elías, sería importante que a nivel nacional se haga un congreso. No sé si el doctor Edson Dávalos el otro día estaba manifestando de que iba a haber un curso de unificación sobre esta temática. ¿Qué nos podría decir al respecto, querido doctor Carrillo? Muchas gracias, buenas noches. De nada. En las redes sociales anda circulando la resolución del juez Alan Zárate respecto a la cesación a la detención preventiva del señor exministro de gobierno Romero. Ahí está, creo, la primera jurisprudencia que se ha sentado respecto al tema que usted me está preguntando. Ese tema, esa resolución de cesación a la detención preventiva, donde el juez separa la suspensión de plazos para el orden judicial, que no es lo mismo al del Ministerio Público, es totalmente independiente, por eso es que le da la cesación a la detención preventiva al señor Carlos Romero. Ha sido apelada, no tenemos idea de cómo habrá sido la apelación, pero en este momento el señor Carlos Romero está con detención domiciliaria. Suponemos que han ratificado esa resolución.
Está en las redes sociales la resolución del juez Alan Zárate. Eso ya constituye línea jurisprudencial. Como ustedes saben, no nadie ha interpuesto una acción de libertad, un amparo o otra situación que pueda modificar. Y motivo por el cual también el juez Zárate está siendo procesado por el Viceministerio de Transparencia. Bien, muchísimas gracias, doctor. Ya para ir haciendo las conclusiones, recordando que la línea del tema esta noche, la cual nos ha convocado, versa sobre la etapa preliminar y la etapa preparatoria del proceso penal. En este sentido, permítanme hacer un detalle así breve de lo que es importante, me parece neurálgico para todos los colegas que podamos entender esta diferencia entre el sistema inquisitivo y el actual sistema acusatorio adversarial. Es decir, en un punto de partida para poder establecer la etapa preliminar, la preparatoria, es conocer este tema, el cual nos ha establecido, nos indica de que hay las diferencias, y las diferencias son estas. ¿Qué opinión le merece, doctor Carrillo? Más allá de esto, colega, yo le pediría que avance los 3 diapositivas donde está la querella, la acción directa y la denuncia. Esta es una diapositiva del doctor Balda. Ahí está. Un poco más. Ahí. Perfecto. Ahí está bien. Miren, la exposición que he hecho lo he hecho en forma más práctica, pero este es el resumen de todo lo que se conocía en su momento para preparar a los abogados. La etapa preparatoria estaba dividida en preliminar y la etapa preparatoria propiamente dicha, ¿no? La etapa preliminar, los 20 días que generalmente no se cumplen, 5 días, 15 días, etcétera, lo pueden poner todo el tiempo que quieran, no se cumple, sino que todos los procesos o todos los procesos investigativos versan en la etapa preparatoria. Si ustedes revisan, todas las imputaciones de los fiscales no cumplen los plazos establecidos para la etapa preliminar. Los cumplen una vez pidiendo la ampliación de 40 días, 30 días, 20 días, y ya se inmiscuyen dentro de la etapa preparatoria. Ahí está una gran falencia. A este cuadro le falta la modificación que se ha realizado con la 586, el control, lo que nosotros ahora llamamos el control de convencionalidad del proceso, de la imputación y de la investigación. ¿Quién hace ese control de convencionalidad? Es el juez instructor, que a cumplimiento de la etapa preliminar establecida en el procedimiento, que es un plazo corto de 20 días, el fiscal debe dar solución inmediata, ampliar o rechazar la denuncia, pero no lo hace así. Y también los jueces no van al control de convencionalidad en los principios establecidos en la ley 1970. Entonces, lo han dejado a un lado. Y evidentemente el juicio oral, entre la etapa preparatoria y el juicio oral, se ha eliminado el procedimiento intermedio, que a mi criterio, este procedimiento intermedio ha sido motivado para que se elimine por el Ministerio Público. ¿Por qué? En el procedimiento intermedio, lo que se hacía era sanear, limpiar todas las pruebas que se han recolectado en la etapa preparatoria. Es decir, se manejaban, si han sido obtenidas en forma establecida en la valoración de la prueba, con la valoración de la prueba. Ustedes, colegas, saben y conocen que puede haber 20,000 carpetas en el Ministerio Público y a juicio oral solamente van 7, 8, 9 hojitas. Se han presentado 100 pruebas y a juicio oral van 2 o 3 pruebas. Esa parte de control de constitucionalidad de la etapa intermedia ha sido eliminada, a mi criterio, considero, por el Ministerio Público, porque era un examen previo. El examen previo para que vaya todo saneado al juicio oral. Y ahí, esto ya ha sido modificado, el juicio oral en el saneamiento.
en las exclusiones probatorias que tenemos en el juicio oral, en los debates iniciales, en la apertura de caso y en el cierre, en alegatos finales, y obviamente en las conclusiones que se llegan, que antes conocíamos como los alegatos de conclusión y la sentencia. ¿Cuáles son los medios de impugnación? El incidental, la restringida y la casación. La incidental en toda la etapa preparatoria y en el juicio oral. Sin embargo, también tenemos otro medio de impugnación, el 125, por ejemplo, que es el de la complementariedad de enmienda y complementación de un auto que puede emitir, y en la ejecución. Pero en este cuadro, de manera general, considero que debe volver la etapa intermedia para ver si el fiscal o el acusador particular han hecho un buen trabajo de investigación, la carga de la prueba. Se ha eliminado esa parte, por eso es que existen, queridos colegas, sentencias que anulan procesos, apelaciones que anulan procesos. ¿Por qué? Porque el fiscal hace lo que quiere, imputa lo que quiere, presenta sus acusaciones como quiera y el juicio oral se los excluye. Entonces, ¿la responsabilidad para quién es? Lamentablemente, las partes son perjudicadas. Entonces, debe haber un control previo para el juicio oral al Ministerio Público. Considero que debería volver el procedimiento intermedio. Y otro aspecto que debería volver es la no sanción a los abogados. No sancionan de todo y de nada. Nos amenazan con procesos al Ministerio de Justicia y al Colegio de Abogados. ¿Cuándo vamos a hacer nuestro trabajo? Los fiscales no tienen esa capacidad. En vano están en seminarios, en vano están en cursillos, en vano están sábado y domingo estudiando, solo para mantenerse en su pega. Creo que un buen ejemplo, por ejemplo, es el sistema mexicano. El control de la imputación. El fiscal, previo de la audiencia de medidas cautelares, debería defender su imputación para ver si no ha cometido ninguna vulneración a los derechos constitucionales y volver al procedimiento intermedio para que el fiscal, bajo responsabilidad, acuse o rechace realmente. Estamos viendo en nuestra realidad fiscales que rechazan casos conocidos, con pruebas tremendas. ¿Por qué rechazan? Porque no hay control jurisdiccional. No hay. No existe. Y si existe, los restringen y lo limitan. Entonces, y no hay responsabilidad para fiscales. ¿Ustedes han visto algún fiscal que responda administrativa en forma interna o que haya sido denunciado por algún hecho? No existe, señores, porque no hay control de constitucionalidad, lo que en México existe antes de la audiencia de medidas cautelares y antes del juicio oral, bajo responsabilidad. Y sería interesante que algún momento, estimados colegas, estudiemos también el sistema chileno. No lo hacemos por dignidad del mar. Veíamos perdidos ante los chilenos, algo aprenderemos de ellos. En Chile el sistema fiscal es muy diferente. Por lo menos hemos perdido el mar y recuperaremos justicia chilena. En Bolivia se ha implementado el fiscal de acción directa, desde acción inmediata ya. Este fiscal de acción inmediata están concentrados para faltas y contravenciones, delitos hechos que no son de mayor gravedad y que a lo máximo que deben perdurar en una investigación, como ellos llaman, después de 48 horas. Sillas y peleas, robos menores, un accidente de tránsito, qué sé yo, cosas pequeñas. Pero estos fiscales que tienen su duración de 2 días, ya aparecen investigadores 6 meses, 7 meses, van a juicio oral. Ridículo. En Chile, estos fiscales 2 días no solucionan bajo su responsabilidad administrativa y penal
se exponen al juez controlador de garantías. Si no pueden solucionar en estos 2 días los jueces de intermediación, los fiscales de intermediación que llaman en Chile, pasan a un fiscal de materia. El fiscal de materia, si hace mención los plazos o no investiga, bajo su responsabilidad hay la inversión de la pena. Es decir, el fiscal paga por el delito. Y si es que pasara, ha investigado, acumula las pruebas, pasa a otro fiscal. Ese otro fiscal tiene la obligación de revisar todos los elementos probatorios del fiscal previo y si encuentra alguna falla, devuelve y le da el plazo necesario para que pueda resolver alguna falla. O sea, cada fiscal, si tiene alguna falla, lo asume. Es aquí el principio de convalidación. Si no quiere ser procesado, devuelve al inferior para que vaya sin vulnerar derechos a ninguna de las partes. Y miren, eso lo hemos vivido con los 9 soldados que han sido detenidos en Chile. ¿Por qué han durado tanto detenidos? Había errores en el fiscal, errores en el fiscal. Si el fiscal que iba a ir a la audiencia no podía asumir esos errores, los rechazaba. Han estado detenidos como 18 días o 20 días, no recuerdo bien, pero han sido muchos días. Es que el fiscal no sabía cómo imputarlos, quería forzar la figura y el fiscal que iba a la audiencia los rechazaba, hasta que se ha llegado a un acuerdo político. Ese debería ser el modelo de fiscalía. Ahora hay fiscales que hacen lo que se les da la gana. No responden ante nadie. No, menos el juez. El juez no tiene capacidad. Voy a pedir perdón a las damas, pero no tienen las pelotas los jueces para llamar la atención a los fiscales. No tienen. Debería cambiar nuestra justicia cambiando fiscales. Correcto, doctor. Bueno, muchas gracias. Ya honestamente el tiempo se nos va. Es muy grato conversar con usted y estoy seguro de que todas las personas quienes componemos esta sala virtual estamos muy contentos con su presencia, con su exposición. Y bueno, no queda más que agradecerle a usted y por supuesto a todos los colegas. Muchas gracias, doctor Carrillo. Muchas gracias. Presto para otras conversaciones. Interesante debatir el derecho. Interesante, gracias. Doctor Tordoya, doctor Elías Tordoya, muy amable, gracias, compañero. Claro, gracias, querido doctor. Es evidente lo que nos manifestaba el doctor Ramiro Carrillo con relación a la desproporcionalidad que hay tanto para el abogado independiente como para el Ministerio Público, es decir, las sanciones a veces que se le da de manera pecuniaria al abogado independiente, ¿no? Siendo que algunas veces, por no decir en muchas, el fiscal no asiste a las audiencias o por motivos X de fuerza mayor, basta una sola retardación quizás, cuando ni siquiera los mismos jueces aperturan la audiencia en la hora fijada, ¿no? Habría que trabajar también bastante eso. La ley 260 está de adorno. Bien, gracias. Un saludo a la bandera. Y antes de cerrar el conversatorio, quería trasladar una última pregunta que nos hace la doctora Eliana Estradas, que para que responda a nuestro expositor. Ella nos consulta, en los casos de tránsito donde hay daños materiales, ¿cuál sería el mecanismo legal para que el imputado pague el daño ocasionado bajo la teoría de que el imputado no quiere reparar dicho daño, ni quiere llegar a un acuerdo transaccional, situación que es común en muchos casos en temas de tránsito? Nos pregunta la doctora Eliane Estradas. Excelente la pregunta, sí lo he visto en pantalla y se me ha pasado. ¿Por qué digo que los fiscales no cumplen su labor? Práctico. El mejor ejemplo de que no cumplen su función son los accidentes de tránsito. La segunda actuación que debe hacer el fiscal asignado a tránsito es ir a la anotación preventiva para separar daños de los bienes inmuebles del conductor. No lo hacen. Y si lo hacen es a pedido de la parte. El Código de Procedimiento Penal establece claramente que en cualquier caso penal donde haya indicios suficientes de responsabilidad, el fiscal debe pedir al juez la anotación preventiva de los bienes. Ahí se soluciona todo el problema de reparación del daño. La ministra Chacollo y otros que han sido denunciados por el Fondo Indígena.
han estado detenidos 6, 7 meses, un año van a estar detenidos. ¿Cuándo vas a recuperar el dinero? Incumplimiento de deberes de la Comisión de Fiscales o no proceder a la anotación preventiva conforme establece el Código de Procedimiento Penal. Debe irse a la anotación preventiva. Si no tiene ningún bien, en materia de tránsito y de sentencias constitucionales, señalan que es responsable, si es el chofer es propietario, él es responsable, y la ley de investigación de fortunas establece que se puede llegar hasta el 4º grado de consanguinidad para la responsabilidad. Si no es propietario, el propietario. Y si pertenece a una empresa, la empresa. Y esto no significa que sean solamente las flotas. El sindicato de taxistas es también corresponsable porque está afiliado. ¿Por qué esta teoría se maneja de esa forma? Porque para salir de la audiencia de medidas cautelares, el chofer, ¿qué presenta? Licencia de conducir y para desvirtuar trabajo, la certificación de su sindicato. Entonces, el operador, eso dice la ley, su sindicato es el operador, debe ser responsables del daño civil que han causado, el operador. Gracias. Perfecto. Ya con eso damos por concluido el presente conversatorio de la jornada en Derecho Penal, Derecho Procesal Penal y Constitucional. Quiero agradecer a todos los presentes por darse cita esta noche y también quiero agradecer a nuestro expositor, el doctor Ramiro Carrillo, que desde La Paz nos da puntos claros con relación al tema de etapa preliminar y preparatoria dentro de la ley 1173. Querido doctor Ramiro, quedo eternamente agradecido con su persona. Dios mediante, ojalá tengamos una nueva oportunidad para poder escucharlo, porque es grato, la verdad, que una persona con bastante experiencia nos ilumine de esta manera o nos aclare de alguna manera nuestras dudas o complemente el constante conocimiento. Querido doctor, muchas gracias. Bendiciones, un saludo valeroso a la ciudad de La Paz, que ha estado de aniversario hace 2 días. Querido doctor Marcos Daniel Soruco, muchas gracias por también acompañarnos como moderación. Gracias, querido Elías Tordoya. Muchas gracias a todos los participantes dentro de estas importantes jornadas.